Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el libro de Ezequiel. Estamos en el capítulo número 5 y vamos a meditar el día de hoy a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 17. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Flechas del hambre. Flechas del hambre. Dios le está tratando de dar instrucciones a su profeta, al profeta Ezequiel. Ahora en este momento le va a enseñar a Ezequiel que tiene que hacer una acción profética muy profunda, muy difícil incluso para el profeta Ezequiel, para dar entonces un mensaje a la nación, para dar un mensaje a su pueblo, debido a que su pueblo de alguna manera se había ido desviando del camino del Señor, habían menospreciado el amor de Dios, se habían cobijado no bajo la sombra del Dios Todopoderoso, sino habían optado por otras opciones que sencillamente los estaban separando del amor del Señor. Y creo que en este pasaje de la Escritura podemos aprender por lo menos tres enseñanzas que nos hablan precisamente del amor de Dios, que nos hablan del juicio de Dios y que de alguna forma nos traen a nosotros el conocimiento de este Dios maravilloso. Y creo en lo personal que nosotros como cristianos podemos aprender mucho, pero mucho de estos pasajes bíblicos escritos aquí en el libro de Ezequiel. Bueno, la primera enseñanza que yo quiero compartir contigo la encuentro a partir del versículo número 1 al versículo número 6. Y le pusimos de la siguiente manera. Número 1, Dios no ignora cuando nos alejamos de Él. Dios no ignora cuando nosotros nos vamos alejando paulatinamente de su presencia. Vamos a tomar la lectura, ¿te parece? El versículo número 1 y 2 dice: Tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás en el fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Tomarás otra tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y la otra tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos cuantos y los atarás en la falda de tu manto. Tomarás otra vez de ellos, los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová, el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras de su alrededor, pero ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras de su alrededor, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Aquí vemos cómo entonces Dios le da esa instrucción tremenda al profeta Ezequiel, y recordemos que Ezequiel no tan solo es profeta, también él es un sacerdote. Y esta instrucción que se le está dando a Ezequiel es una instrucción bastante complicada para un sacerdote. El versículo número 1 dice: tómate un cuchillo agudo, una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Lo que tenía que hacer Ezequiel era afeitarse, quitarse todo el cabello, tanto de la cabeza como de la barba. Y eso era algo prohibitivo para un sacerdote. No se podía hacer de esa manera. Sin embargo, Dios le está ordenando a Ezequiel que de alguna manera se vea menospreciado, que de alguna manera haga algo que no le estaba permitido hacer como sacerdote. Y sabes, creo al final de nuestra historia que Dios está observando nuestras vidas, que Dios no ignora cuando nosotros nos vamos alejando paulatinamente de sus caminos. Y esta orden que le está dando a Ezequiel de alguna manera muestra cómo el juicio de Dios vendría sobre su pueblo, sobre su nación. Y dice que ese juicio vendría en tres maneras. Dice que ese cabello, ese pelo que se está quitando él, de alguna forma lo va a dividir en tres secciones.
Una de ellas, dice la Escritura, que la va a quemar en el fuego. La otra la va de alguna forma a cortar con espada, como lo dice el versículo número 2, y la tercera parte iba a tomarse y iba a ser esparcida por el viento. Y sabes, creo que esta forma tan dramática del ejercicio profético que Dios le dispone a Ezequiel, nos habla a nosotros de alguna manera acerca de cómo nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestras acciones, de nuestras decisiones. ¿Sabes? Dios no ejerce su juicio por capricho. Él más bien responde a la desobediencia persistente de cada uno de nosotros. Así que lo que deberíamos estar nosotros considerando en este momento es reflexionar acerca de esta palabra de parte de Dios y aplicarla a nuestra vida y revisar si en algún punto estamos siendo desobedientes, si en algún punto estamos actuando de manera equivocada y entonces regresar a este Dios maravilloso. Este versículo número 2 nos habla de un juicio en tres formas. Iban a ser quemados, iban a ser cortados e iban a ser esparcidos. Me habla más bien de un juicio que venía fuertemente de parte de Dios en contra de su pueblo, debido a que de alguna manera se habían desviado. Dice el versículo número 5, dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras de su alrededor. Dice, yo te dispuse a ti, Jerusalén, y te puse en un lugar privilegiado, te puse en un lugar muy bendecido. Y sabes, nosotros deberíamos de reconocer que Dios también a nosotros nos ha puesto en un lugar especial, que de alguna manera el Señor nos bendice, nos da su amor, su misericordia, su gracia infinita, y la deberíamos nosotros reconocer y valorar en nuestra vida para poder seguir adelante. Bueno, hay una segunda enseñanza a partir del versículo número 7 al 12, y le puse de la siguiente manera: las consecuencias no son casualidad. Claro, nuestra vida al final de cuentas representa lo que hemos hecho. Las consecuencias que de alguna manera tenemos en la vida sencillamente no vienen por casualidad, son hechos que de alguna manera vienen debido a las decisiones que hemos tomado en muchas veces de manera equivocada. Bueno, dice el versículo número 7, por tanto, así ha dicho Jehová, porque habéis sido más rebeldes que las naciones que están alrededor de vosotros, porque no habéis andado según mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, y ni siquiera habéis andado según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros. Jehová el Señor ha dicho, yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicio en medio de ti ante los ojos de las naciones. Creo que la principal consecuencia que el pueblo de Israel presenta en este momento sencillamente es la separación de la amistad con Dios. Aquí este versículo número 8 dice algo muy radical. Dice, yo estoy contra ti. ¿Sabes? Qué terrible, qué tremendo es cuando estamos separados de Dios. Qué terrible y qué tremendo es cuando Dios se considera no nuestro amigo, sino más bien nuestro enemigo. Y creo que la principal responsabilidad que deberíamos de tomar nosotros al leer esta porción bíblica es sencillamente acudir a la presencia de Dios e inmediatamente hacer las paces con Él, pedirle perdón, pedirle su gracia infinita, que el Señor nos envuelva en su gran amor y que de alguna manera vengamos nuevamente atraídos a Él. Sabes, las decisiones que tomamos hoy afectan nuestro futuro y también el futuro de nuestros hijos. Hay una segunda consecuencia que yo observo ahora en el versículo número 10 y dice así, por eso los padres se comerán a los hijos en medio de ti y los hijos se comerán a sus padres. Haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quede de ti. Aquí hay una terrible consecuencia del pecado que de alguna manera el pueblo estaba teniendo. Bueno, habla de la desintegración familiar, habla de la ruptura familiar, habla de este problema tan grande, pero es algo bastante sórdido, ¿verdad? Cuando miramos aquí dice, por eso los padres se comerán a los hijos y los hijos se comerán a los padres. Y no está hablando simbólicamente, está hablando literalmente. Habría tal escasez, habría tal hambre que incluso los padres se iban a comer a los hijos y que los hijos se iban a comer a los padres, ¿sabes?
Qué terrible momento cuando el pecado nos ha llevado a esta ruptura familiar, cuando ya no hay respeto, cuando ya no hay amor, cuando ya no hay la gracia de poder envolvernos en esta figura familiar. ¿Sabes por qué? Porque el pecado, ¿sabes? Afecta no tan solo nuestra vida, afecta nuestra familia y nos va lastimando. Pero este versículo número 10 dice algo muy curioso, dice, haré de ti juicio y esparciré a todos los vientos todo lo que quede de ti. Nos habla de un remanente, nos habla de que en medio de todo, Dios va a tener algo que quede, algo que va a quedar como un pequeño remanente y lo va a esparcir, cierto, pero eso habla todavía de la esperanza que Dios nos otorga en medio de nuestras malas decisiones. Y me detengo aquí y te hago una pequeña pregunta, querido hermano. ¿Cómo vas tú en este momento en tu relación con Dios? Sabes, cada día abrimos la escritura, cada día tenemos un devocional, pero sería maravilloso que no tan solo tú me estés escuchando a mí lo que yo estoy compartiendo de lo que Dios a mí me ha hablado. Sería bueno que tú también tomaras la escritura y pudieras ir delante de la presencia de Dios y examinarte y mirar si como padre quizás no estás afectando a tus hijos a través de tus acciones. ¿No será que estás comiéndote a tus hijos a través de tu desobediencia? ¿No será que como hijo estás afectando a tus padres? Sería maravilloso que nos detuviéramos y regresáramos a nuestro Dios e hiciéramos un cambio a partir de hoy, a partir de este momento. Bueno, hay una tercera y última enseñanza que yo logro descubrir a partir del versículo número 13 al versículo número 17. Y le pusimos de la siguiente manera: Dios quiere que aprendamos a conocerlo. Dios quiere que aprendamos a conocerlo. Sabes, este versículo número 13 es crucial. Dice así: se consumará mi furor, saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción. Entonces sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando consuma en ellos mi enojo. Aquí el Señor deja algo muy en claro. Dice, van a saber y van a conocer que yo soy el que estoy actuando. Van a conocerme. Van a de alguna manera determinar, van a saber entender que el que está obrando, que el que está actuando en ese momento es Dios. Dice, entonces sabrán que yo, Jehová, he hablado. Y sabes, Dios nos está hablando cada día de nuestra vida. Dios nos da su misericordia, nos da el favor, nos permite amanecer, nos permite abrir los ojos, nos permite involucrarnos en nuestras actividades diarias con su gran amor y con su gran misericordia. Creo que lo mínimo que nosotros podríamos hacer sencillamente es entender que Dios merece respeto, entender que Dios merece nuestra obediencia, que Dios merece que le amemos con ese temor reverente, con esa actitud de profundo reconocimiento de su grandeza, de su justicia, y que de alguna manera debemos recordar que nuestras acciones, al final de cuentas, van a tener una consecuencia. Incluso Dios puede llevar su justicia en contra nuestra cuando estamos desobedientes a Él. Y lo que tenemos que hacer es regresar a Él, ponerlo a Él como nuestra prioridad. Continúan los versículos hablando de las consecuencias tan terribles. Dice, te convertiré en ruinas y en afrenta. Versículo 15, serás afrenta, escarnio, escarmiento, objeto de espanto para las naciones. Versículo 16, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento de pan. Una consecuencia desastrosa, estas saetas del hambre, estas flechas del hambre llegando a las vidas de ese pueblo que había sido un pueblo rebelde. Querido hermano y querida hermana, no esperemos a llegar a ese momento. Atendamos a la voz del Señor, cambiemos nuestra actitud a partir de hoy, acerquémonos al Señor, y no tan solo de palabra, no tan solo en pensamiento, sino en actitud, en un desarrollo de rendirnos completamente a nuestro Dios Todopoderoso, reconociendo su amor, reconociendo su soberanía, reconociendo su gran misericordia y la gracia infinita que nos está otorgando el día de hoy y que todavía no han llegado a nosotros las flechas del hambre. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.